de colector 1 y aquí debe estar la corriente de colector 2. Bien, es evidente que el voltaje de entrada 1 con lo que es el voltaje de entrada 1 que tenemos aquí circulando sobre la impedancia de entrada 1, pues van a provocar una corriente de base 1. Lo mismo ocurre en del otro lado, ¿sí? Señalábamos la beta 1 y la beta 2, así para que se sepa que son dos transistores. No podemos poner una beta porque si no, pues no se vería la diferencia de que tenemos dos transistores. Aunque lo que se busca es de que beta 1 pues sea idéntico con beta 2. Bueno, ahí ya está el circuito. Estamos. Y me parece, sí, me falta algo, ya vi. Aquí me falta que aquí es voltaje de salida 1 y que aquí es voltaje de salida 2. ¿De acuerdo? En cada uno de los colectores. Muy bien. Ahora, si suponemos así es el equivalente en corriente alterna. Vamos a poner para una sola entrada. Para una sola entrada. ¿Qué significa para una sola entrada? Que BI2 es igual a 0. Es decir, estamos deshabilitando esta parte. Las ecuaciones nos quedan de la siguiente forma. Si Q1 es igual a Q2, la corriente de base 1 pues debe ser igual a la corriente de base 2 y eso debe ser igual a la corriente de base. Lo que es la impedancia de entrada 1 debe ser igual a la impedancia de entrada 2 y eso pues lo podemos igualar a una HIE. Y el valor de RE muy grande. Muy grande. En medida de lo posible, tendiendo a infinito. Si eso ocurre, si se cumplen esas condiciones, mi voltaje de entrada 1, que está aquí, mi voltaje de entrada 1 que está aquí, que está subrayado en gris, que ya ahorita lo tiene en otro color, ese voltaje de entrada 1 se va a repartir en la impedancia de entrada 1 y la impedancia de entrada 2, la HI2, HIE2. ¿Por qué? Porque resulta que la corriente, esta de emisor, la 1 más beta 1 por la corriente de base 1, no va a circular a través de RE, porque estamos considerando que es una resistencia muy grande, ¿sí? Es decir, continuaría y pasaría por lo que es la HI2, HIE2, y de ahí se va a tierra. Es decir, como RE es muy grande, el circuito se vería así. Esto es BI1. Esto es HIE. Aquí lo veo como un circuito abierto. Continúo. Paso por la otra HIE. Y mi voltaje BI2 es igual a 0. Esto está aterrizado. Me queda un circuito en serie. Por lo que mi voltaje de entrada 1 pues va a ser igual a la corriente de base por HIE más corriente de base por HIE. O sea que el voltaje de entrada 1 pues va a ser igual a 2 veces la corriente de base
por H y E. Despejamos. La corriente de base va a estar dada por el voltaje de entrada, en este caso el 1, entre 2 veces la impedancia de entrada. Esto es el valor de la corriente de base para una sola entrada en corriente alterna. Ya sabemos que beta 1 es igual a beta 2 y esto es igual a beta. También ya sabemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, por lo que la corriente de colector me va a quedar como beta por voltaje de entrada 1 entre 2 veces H y E. Eso ya es mi corriente de colector. Ahora vamos por el voltaje de salida. El voltaje de salida me quedaría como menos la corriente de colector por la resistencia de colector. Escribimos entonces la corriente de colector con signo negativo, menos beta por BI1 entre 2 veces HIE, y lo multiplicamos por RC. Y despejamos. Ya saben que ganancia de voltaje es igual a voltaje de salida entre voltaje de entrada, en este caso el voltaje de entrada 1. ¿Cuánto nos queda la ganancia? Si despejamos. Quedaría como menos beta por RC sobre 2 HIE. Correcto. Menos beta por RC entre 2 H y E. De nota cultural, H y E, lo que es mi impedancia de entrada, para esta configuración va a estar dada por beta veces RE. O sea que si hacemos la sustitución, me queda beta por RC entre 2 por beta RE. ¿Cuánto me queda? Perdón, aquí me falta el menos. Ahí está. ¿Cuánto queda la ganancia? Y recuerden que RE es igual a 25 milivoltios entre vamos a ponerle aquí, entre la corriente de colector. ¿Ok? ¿Por qué la corriente de colector? Pues porque es la misma del emisor en mi circuito. Rapidísimo vamos a hacer un ejemplo. Checamos cómo queda.
Ejemplo. Calcular el voltaje de salida. Para una sola entrada. ¿Cuáles son los datos? VCC es igual a 9 voltios. VEE es igual a menos 9 voltios. RC, vamos a suponer que es de 47 kilos. La RE no va a ser tan grande, va a ser de 43 kilos. Suponemos HIE de 20 kilos. La beta de 75. Y finalmente, voltaje de entrada 1. Igual a 2 milivoltios. ¿Qué tenemos que calcular o qué tenemos que encontrar? La corriente E, la corriente C. La corriente E, recuerden que es la corriente que pasa en la resistencia RE. La corriente C es la que pasa en los colectores. Tenemos que encontrar el voltaje C. Tenemos que encontrar RE. La ganancia de voltaje. Y finalmente el voltaje de salida, medido en un colector. Muy bien, empezamos. Ahora tenemos que mezclar, tenemos forzosamente que hacer el análisis de directa para poder hacer el análisis de alterna. Vamos a iniciar con calcular la corriente E. Y habíamos dicho que es, para que no se confundan, menos VEE entre RE. Esto es menos 0.7 menos 9 entre 43 kilos. Por favor, ¿cuánto da? 8.3 voltios entre 43 kilos, ¿cuánto les da? Ciento noventa y tres punto cero dos microamperios. Ok. Ya está. Muy bien. Permítame. Ok, ahora sí. Por lo tanto, la corriente C, que es el siguiente valor a calcular, la corriente C, pues, es igual a esa IE entre 2. La mitad de 193.02 micros, porfa. Noventa y seis punto cincuenta y uno microamperios.
Ujú. Calculamos el voltaje C, que es, habíamos dicho VCC menos IC por RC. Sustituyendo valores, 9 voltios menos 96.51 microamperios por, ¿cuánto dijimos? Ahí está, 47 kilos. ¿Cuánto nos da, porfa? 4.46. Ok, 4.46 voltios. Muy bien. Lo que les decía, el valor de RE, ven que el siguiente dato a calcular es RE. Recuerden que RE es igual a 25 milivoltios entre la corriente del emisor. ¿De acuerdo? Pero observen que como comentamos por aquí, la corriente del colector, observen, es lo mismo que I entre 2. Esa I entre 2 es la corriente del emisor, ¿ya vieron? Por eso es que para el amplificador diferencial, pues RE lo vamos a calcular con la ecuación. Una vez que vayamos haciendo nuestras cuentas, pues vamos a decir que es 25 milivoltios entre la corriente de colector, la que ya calculamos, que es I entre 2. Por favor, dividan los 25 milivoltios entre los 96.51 microamperios. ¿Cuánto da? $259.04. 259. .04 ohms. Ok. 259.04 ohms. Muy bien. En esta parte ya es alterna. Esto que hicimos aquí es análisis en corriente directa. A partir de que empezamos a calcular RE, ya es la parte de análisis en corriente directa. Ok, ya con la RE ya puedo calcular la ganancia de voltaje. ¿Sí? Que va a estar dado por menos RC entre 2 veces RE. Y nos queda que es de menos 47 kilos. Entre 2 por 259.04. ¿Cuánto les da, porfa? 90.61. Ay, no escuché, menos. Menos 90.71. Ok. Muy bien, ya la voltaje, la ganancia de voltaje y ahora nos falta el voltaje de salida. El voltaje de salida, pues ya lo hacemos con la siguiente fórmula. Voltaje de salida es igual a ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. No me acuerdo si le pusimos voltaje de entrada 1. Sí. Por el voltaje de entrada 1. ¿Qué onda con esto?
Ok, multiplicamos los menos 90.71 por los 2 milivoltios. ¿Y cuánto nos da, porfa? Menos 0.18. ¿Eh? Menos 181.42 milivolts. 181.42 milivolts. Eso sí. Muy bien. Ya quedó.